Colombia es un país en donde la violencia está determinada por situaciones que son más profundas que las que puede abarcar un acuerdo de paz con la tierra. Hola a todos, es un gusto para mí contar con ustedes, contar con su compañía hoy. Es un gusto poder compartir este mensaje con ustedes. Quiero invitarlos a algo, usted que me está viendo ahí a través de su celular. ¿Qué tal si en este momento tú desde tu celular nos mandas un mensaje diciendo con cuántas personas estás viendo este mensaje, esta prédica? X1, X2, contándote a ti mismo. Entonces te invito para que lo hagas. Queremos saber a cuántas personas tenemos la oportunidad de llegar con este mensaje. Entonces es para nosotros un gusto poder compartir en este día contigo, en este sábado que es bien especial. Bueno, estamos con la serie de Cristal a la Roca. ¿Y qué se refiere esto? ¿Qué significa esto? Del Cristal a la Roca es la serie que vamos a estar tratando durante todo este mes. Y el eslogan dice, volviendo a la esencia que, la cual es Dios, la cual es nuestro Padre, nuestro Creador. Y en este día hemos titulado el mensaje, se llama el origen, dónde inició todo, dónde inicia todo. Entonces, hablando de las generaciones, ustedes se preguntarán, ¿por qué del cristal a la roca? Es necesario hablar de las generaciones. Las generaciones son aquellos espacios de tiempo los cuales determinan el tiempo y los procesos que pasa una generación a otra, ¿ya? Sabemos que en un lapso de tiempo se pasa entre la juventud, entre lo que se desarrolla el ser humano, empiezan a marcar, hay situaciones muy puntuales en nuestra vida que marcan nuestra historia. Y la respuesta a la pregunta de por qué del cristal a la roca, la vamos a empezar a ver a medida que nos vamos sumergiendo en el conocimiento de lo que gira en torno a los cambios y las transformaciones de generación en generación, y cómo salir bien librados en medio de esas dinámicas. Cada generación tiene sus propias características, como su propio estilo de vestir, su propia música y sus propios bailes, sus propios programas, sus propias luchas, y a esto le llamamos moda. Todo se reduce a la ubicación generacional según el momento en el que nacieron. Entonces, a lo que se refiere esto es que nosotros, por el tiempo que vivimos, por la historia que nos enfrentamos, o por los momentos trascendentales que nos marca el mundo entero, eso marca una generación y marca una historia y marca muchas decisiones hacia el futuro. A esto se refiere las generaciones. Pero hoy quiero mostrar unas características que definen un poco a las diferentes generaciones. Y quiero empezar por decirle cuáles son las generaciones. Tal vez usted se va a sentir identificado en este día con alguna de estas generaciones, porque todos, absolutamente todos, entramos dentro del proceso de lo que se llaman los llamados generaciones. Entonces, si usted nació antes de 1945, probablemente no esté viendo esto, no, mentira, probablemente tenga una edad avanzada, pero a esta generación la llamamos los tradicionalistas o la generación silenciosa. Antes de 1945, ¿se recuerda eso? Recuerdan la guerra mundial. Estas personas fueron los que tienen en esa recordación las dos guerras mundiales y valoran y respetan la autoridad. Esta gente se caracteriza porque por lo que vivió su entorno, por todo lo que han vivido.
valoran y respetan la autoridad, y es una generación con muchas marcas, ¿ya? Es una generación a la cual le llaman silenciosa porque debido a lo que vivieron, debido a todo lo que, lo que tuvieron que soportar y vivir, eso creó en ellos esto. Creó en ellos el silencio y creó muchas otras cosas. Entonces, esta generación, desde antes de 1945, la cual pasó por momentos difíciles de este tipo de guerras, entonces se vio enfrentado a esto y se le llama la generación silenciosa. De ahí sigue otra generación que marcó y marcó una historia bien fuerte, o sea, marcó un punto bien fuerte, y es la generación Baby Boomers. ¿Ya? Esta generación comprende las personas que han nacido entre 1946 y 1964. Ya, definitivamente esta generación marcó la sociedad, cambió la sociedad, porque fue una generación que se identificó porque hubo una gran, hubo un momento cambió la natalidad de la nación. Hubo muchos nacimientos en esa época porque ya esa generación salió de una guerra. Ya la guerra no hacía parte de su entorno. Entonces la generación anterior ya pudo descansar y pudo empezar a preocuparse por tener familia. Esta generación puntualmente se recuerdan, lógicamente tienen recuerdos de la guerra. De hecho, ellos vivieron la guerra. Se volcó la clase obrera, o sea, esta gente salió de lo que era la guerra y empezó a ser una generación de trabajadores, de gente que se esforzaba por ser personas que trabajaban. Allí esto empieza a cambiar una parte de la historia en general, empieza a cambiar una parte de la historia del ser humano y de todo de sus prioridades. En algún momento atrás, la prioridad era la guerra, y era que los hombres salían a la guerra, las mujeres se preparaban para recibir a sus hombres que estaban en guerra y vivían en esa zozobra de cómo les iba en la guerra. Esta generación, la cual recuerda la guerra, ya empezó a cambiar, empezó a preocuparse por fortalecer la familia y empezó a crecer de una forma desbordante. Por eso los llaman la generación de los baby boom, porque fue un boom con los bebés, o sea, un crecimiento especial. ¿Ya? ¿Por qué se identifican ellos o por qué se mira lo que los caracteriza a ellos? Es que cambiaron la forma de hacer publicidad, el marketing, empezaron a vivir de una forma diferente, tuvieron cambios muy trascendentales, y la meta de esta generación era tener un buen empleo y tener su casa propia. Y usted ve que muchas de las personas adultas tenían esa mentalidad. Ese era el desarrollo de vida de esta generación. Luego pasamos a la siguiente generación, la cual es la generación X. Ya muchos de ellos son nuestros padres, son personas que competen dentro de este momento del tiempo. Y estas son las famosas personas que nacieron en los años 70, con una música especial, con una perspectiva hippie, tenían llegó el hip hop, tenían menos supervisión por parte de sus padres. O sea, los padres de esta generación X se habían volcado a trabajar completamente. Entonces ya la mamá y el papá ya no estaban en casa, ya no mantenían en casa. Entonces sus hijos se levantaron ya apoyados en otras cosas, apoyados ya sean sus amigos, empezaron a dejarlos más tiempo en el colegio, empezaron a dejarlos, y se empezó a ver un cambio, y definitivamente la economía total cambió. La supervisión de sus padres cambió. Esta generación X se adapta fácilmente a los cambios de la tecnología, pero hay una cosa que marca esto, y yo quiero que usted lo entienda. Esta generación X marcaba a los jovencitos, y es esa generación que se caracterizó por la restricción de sus hijos hacia nuevas tecnologías. Entonces controlaban a los hijos, la generación X, había un control de los padres hacia los hijos respecto a la tecnología. Entonces esto quiero que lo marquemos bien. Esta generación, como lo dije ahorita, comprende entre 1965 y 1981. De ahí seguimos a la siguiente generación. Y la siguiente generación es la generación Y. La generación Y, llamados también los millennials, que comprende desde 1982 hasta 1994, más o menos. Estamos hablando de los años 80, los famosos años 80.
el cual se vio el auge del rock, el nacimiento de nuevas cosas, porque cada generación se identifica por cambiar con su música, con su estilo, con todo lo que ellos son. Entonces, esta nueva generación se ve enfrentada a algo nuevo, ¿ya? Al despliegue de las redes sociales, al Face, al Twitter, al YouTube. Entonces, dentro de esa generación, pues está gente como yo, más o menos jóvenes que ya llevamos un tiempo, y la verdad es una generación bien especial, pero también todas tienen sus falencias. Se dice que en esta generación la gente empezó a pensar mucho en sí mismo, empezaron a ser egoístas, adictos a sus teléfonos, y verdad, empezamos a ver que nos volvimos impulsivos, nos volvimos sensibles. Una generación, se habla de que es una generación más sensible, más débil, ¿ya? Son más permisivos con la tecnología para sus hijos. Entonces vemos una generación que empezó a afectarse por sus generaciones anteriores. Y es algo muy común dentro de generación en generación. ¿Por qué? Porque nuestros padres, o tal vez si usted ha tenido que hablar con los padres de nuestros padres, con nuestros abuelos, ustedes van a encontrar que en su crianza habían sido más estrictos respecto a cosas. En esta generación, en la generación Y, ya hay más permisos. Ya hay más permisos en muchos sentidos, y aparte de eso contamos con ciertas cosas que vemos aparentemente normales, y entonces ya no nos preocupa tanto restringirle a nuestros hijos el celular, porque como todo el mundo tiene un celular, y empezamos a ser permisivos, empezamos a hacer más lapsos en la generación Y, ¿ya? Y empezamos a hacer más lapsos, pero hay algo que yo quiero que usted tenga en cuenta: de generación en generación, cada cambio que se da es trascendental, y definitivamente todo lo que pasa en nuestro entorno afecta el desarrollo de esa generación. Esto es algo que debemos tener claro. Cada paso que damos como generación, cada paso que damos como individuos, marca a la siguiente generación. Entonces, el hecho de que esta generación fuese permisiva va generando algo en las siguientes generaciones. Y si vamos viendo, una pues ablandando y la otra iba soltando, y pasamos de una generación de silencio a una generación permisiva, un poco permisiva y un poco ególatra. Luego seguimos con la generación Z. Y la generación Z comprende desde el 1995 hasta el 2010. Y los llamados Centennial, transformadores de lo establecido. Comunicación vía imágenes, o sea, ellos empezaron, ya venían con su celular, ya venían de la generación Y con sus celulares, con Facebook, con Twitter, pero esta generación no se quedó atrás. Esta generación vino con algo más, y vino con el Snapchat, con el Instagram. Entonces, hoy en día ustedes ven que toda persona tiene su Instagram, cada jovencito tiene un Instagram, un Snapchat, y es algo que hemos ido viendo. De hecho, para esta generación es más importante el Wi-Fi que otra cosa. O sea, es más importante esto que cualquier otra cosa. Tienden a esperar que todo suceda rápidamente. O sea, tienen un afán porque la vida pase más rápido. Resulta que estas generaciones, después de ver algunas de las características, porque no las estoy nombrando todas, sino que les estoy dando un recorrido rápido por estas generaciones ocasionaron algo, y ocasionaron que se empezara la generación de cristal, la famosa generación de cristal. Si usted no ha escuchado acerca de esta generación, pues la generación de cristal va desde el año 2000. Esta generación es el resultado de la mezcla de las generaciones de atrás, todos los permisivos que empezamos a hacer, todo lo que empezó a girar en torno a esta generación. Generó que naciera una generación de cristal, y así como su nombre lo dice, una generación más delicada, una generación más sentida, una generación que definitivamente hay que tocar con pinzas, porque por todos se ofenden, pero tienen algo, y es que manejan la tecnología de principio a fin. Entonces, esto de la tecnología es algo muy delicado, porque ellos ya en este momento de la historia pueden llegar a estar aquí en Colombia, pero en 5 segundos pueden estar transmitiendo un mensaje a China. Entonces es algo muy delicado y es un punto neurálgico, porque imagínense, una generación que es débil, que es sentimental, que deja de ver el aflorar sus sentimientos y deja aflorar todo como si fuese, mejor dicho, como si fueran el centro y lo único del universo.
o sea, una generación un poco egoísta, ¿ya? Va a afectar con el poder que tienen. Las características más notables es la falta de autoridad en su núcleo familiar. La falta de autoridad en el núcleo familiar de esta generación definitivamente marca una historia, marca algo muy fuerte en la historia, porque se ha perdido el respeto por los mayores, se ha perdido, y hoy en día prima es lo que yo siento, lo que yo soy, lo que yo pienso, ¿ya? Sin importar lo que piense mi prójimo. Entonces es una generación que prácticamente está pasando por encima de... Y esto lo hemos permitido a través de las otras generaciones. Este grupo se ve afectado por la sobreprotección y el deseo consciente o inconsciente de unos padres que en su deseo de que sus hijos no sufrieran lo mismo que sufrieron ellos, los levantaron bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, nosotros como padres, a veces por querer abrazar a nuestros hijos, por querer proteger los demás, definitivamente podemos terminar echándolos a perder. Y esto es algo, no estoy diciendo que la generación está echada a perder, estoy diciendo que el camino para perderse está en la permisividad. Y definitivamente esta generación se ha visto envuelta en esto, en lo permisivo. Pero todos nosotros, tú que me estás viendo ahorita en este momento, tú, yo, todos pertenecemos a alguna de las generaciones anteriormente nombradas. Con anterioridad, o sea, lo que hemos nombrado. Hacemos parte de los aciertos y desaciertos que marcan estas generaciones. Hacemos parte, independientemente de la generación a la que pertenezcamos. Yo quiero hacerte unas preguntas cercanas y es para que tú te respondas allí en tu intimidad, en el lugar donde estás. Pregúntate estas preguntas, respóndetelas con sinceridad para ti mismo. Las preguntas son: ¿cuál es la perspectiva de la vida en realidad? O sea, de tu realidad. ¿Cuál es la perspectiva, lo que ves, cómo ves tu mundo? Quiero preguntarte hoy, ¿cuál es la base? ¿Cuál es mi base? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu fundamento? ¿En qué te fundamentas? ¿Qué es lo que pone un asiento a tu piso a la hora de cuestionar, de pensar y de opinar acerca de algo? Y lo primordial es: ¿cuál es tu esencia? Hoy quiero invitarte para que en este momento te hagas esta pregunta. Nosotros necesitamos hacernos esa pregunta: ¿cuál es nuestra esencia? ¿Qué es lo que definitivamente me mueve a mí? ¿Qué es lo que me centra a mí como ser humano? Vemos cómo una generación anterior termina marcando a su siguiente generación, ¿ya? Una generación anterior, cualquier decisión que se tomó en la generación anterior marcó la historia de su siguiente generación. Hay una responsabilidad en las decisiones que tomamos como individuos, ¿ya? Es una responsabilidad muy grande porque esta generación, o sea, en lo que tomamos como individuos, cualquier cosa que reposteamos en nuestras redes sociales, cualquier cosa va a causar un efecto. Y esto es algo que nosotros tenemos que asumir, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender a asumir que cualquier reacción que nosotros, cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier actitud que nosotros tomemos, cualquier postura que tomemos va a marcar una reacción, va a marcar una respuesta. Y esto es algo a lo que nosotros tenemos que hacernos autores o hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces, ¿qué nos está motivando a la hora de apoyar decisiones trascendentales en mi país? ¿Y qué me hace sentar en una posición fuerte respecto a lo que me rodea? ¿Ya? Esto es una pregunta muy importante, ¿ya? Lo más importante es quién dirige las decisiones que tú tomas. ¿Quién está dirigiendo las decisiones que tú tomas a diario? A la hora de tú apoyar una causa o a la hora de tú apoyar un comentario. ¿En qué te apoyas? ¿En qué te refugias? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Pero yo quiero mostrarte, quiero llevarte a qué nos muestra Dios respecto a lo que nosotros, como sus hijos y seguidores, pensamos acerca de nuestro entorno. ¿Qué piensa Dios de cómo nosotros estamos llevando y cómo estamos tomando cada momento, cada generación, cada situación? ¿Qué piensa Dios acerca de los jóvenes de esta generación? ¿Qué piensa Dios de ti que me estás viendo ahí a través de esta pantalla y de mí en nuestro pensamiento? Y quiero invitarte, si tienes tu Biblia, quiero que me acompañes, Isaías 55,
8 nos habla acerca de qué piensa Dios acerca de nuestros pensamientos y de nuestros caminos, de aquellas decisiones que tomamos. Entonces, si estás interesado, te invito para que tomes tu Biblia y me acompañes a esta lectura. Entonces dice Isaías 55, 8, del verso 8 hasta el 11, dice así: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Quiero que te detengas allí. A lo que se refiere es que, si ustedes ven, el hombre ha ido a la luna, pero nunca ha ido al cielo en vida, ¿ya? No ha partido hasta el cielo. Entonces, lo que dice Dios es que es muy lejano nuestra forma de pensar a como Él piensa, y sus caminos son muy lejanos a los que Él tiene para nosotros. De hecho, esto se refiere a que nuestros pensamientos no los vamos a encontrar en nosotros mismos. Los pensamientos de Dios nunca los vamos a encontrar dentro de nosotros. Y sus caminos tampoco los vamos a encontrar dentro de nosotros. Los vamos a encontrar cuando lo busquemos a Él. Sigamos en el verso 10. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Mire, es muy importante lo que dice la Biblia aquí. Yo quiero que usted me entienda. Mire, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo, vienen del cielo y no vuelven allá. O sea, ellos vuelven en algún momento, pero no lo hacen hasta que terminan un proceso. Mire, Dios nos dice, sus caminos, sus pensamientos no son los mismos que yo tengo. Y nos dice ahorita, la lluvia baja y la nieve bajan a la tierra, pero cumplen su propósito. O sea que usted y yo bajamos a esta tierra, vivimos para cumplir un propósito. Pero lo importante es terminar ese propósito, ¿ya? La cosa es que nosotros tenemos que mirar qué es lo que está haciendo que cumplamos el propósito. Dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dios mandó una palabra, mandó algo establecido, dejó algo establecido. Y por más que venga generación en generación y nuestra generación quiera creer que tiene la razón y que son los... No. Nuestro origen viene del cielo, nuestro origen viene de Dios, nosotros somos creación de Dios y nuestro origen, nosotros debemos volver a nuestro origen. Dice, Dios nos muestra cómo es nuestra naturaleza humana en cuanto a nuestros pensamientos y caminos. Nos enseña que en la vida todo tiene un proceso, el cual es un propósito completo que al final termina volviendo a su origen. Es un proceso del que dice Dios que cae de la lluvia, que cae del cielo, es un propósito, ¿ya? El agua, la gotera cae del cielo y cae a la tierra. Dice que riega la semilla, da el pan al que come, da el pan al que lo necesita. Entonces, cuando tú empiezas a alinearte, a buscar al Creador, a olvidarte, ¿qué tenemos que hacer con nuestras generaciones? Pues nuestro trabajo es hacer que lo que pasa con nuestra generación no debe marcar tu vida ni debe marcar tu camino. Definitivamente el que debe marcar tu camino y tu vida es Dios, es Dios. Es necesario que nosotros entendamos que hay un propósito en Dios y que nuestra tarea es volver a nuestro origen, volver a nuestro centro, volver a lo que Dios quiere con nosotros. Es necesario que nosotros entendamos esto, entendamos que nuestro origen viene de Dios. Y que allí es donde debemos volver cuando cumplamos el propósito. Pero el propósito no lo vas a encontrar apoyando causas que no tienen nada que ver, ni apoyando causas humanas. Nuestro propósito está en orar y buscar el propósito de Dios para nuestra vida. Y en apoyar lo que vaya con esto del propósito, lo que vaya ligado a nuestro propósito. ¿Qué quiero que aprendas en este día? Independientemente de la generación en la que hayamos nacido, debemos tener claro nuestro origen. Volver a Él garantizará el cumplimiento de nuestro propósito. Quiero repetirte esta frase porque es bien importante. Independientemente de la generación en la que hayamos nacido, no importa en qué generación hayas nacido, debemos tener claro nuestro origen, de dónde venimos. Volver a nuestro origen, volver a Él, garantizará el cumplimiento de nuestro propósito, de tu propósito. ¿Para qué estás en esta tierra?
El hecho de pertenecer a las generaciones, a la historia que las marcan, te da la responsabilidad de pensar bien y consultar con Dios cada apoyo a cada momento social de tu entorno, de lo que estás viviendo. Esto determinará tu papel como hombre o mujer que se deja guiar por Dios en las decisiones que afectan a las generaciones nacientes. Tú y yo tenemos una responsabilidad, y es con nuestras generaciones, con los que vienen atrás, con los que vienen naciendo, con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos. Hay una frase que yo escucho mucho dentro de todo el entorno, y es que, no, yo no quiero tener hijos, y esta generación no quiere tener hijos. ¿Pero cuál es la razón? Dicen, no, pero es que ¿qué mundo le estamos dejando? ¿Pero qué estamos haciendo para que ese mundo sea diferente? ¿Solo vamos a gritar y a gritar y a gritar? De eso no se trata. Se trata de que nuestro origen es lo más importante, es lo que nosotros debemos tener. Nuestro origen marca nuestra vida. El origen de donde nosotros venimos, tener claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, va a hacer que tu propósito se desarrolle como debe ser, ¿ya? No hay otro punto de partida, no hay otro punto en el que tú puedas decir, no, yo me apoyo porque es que yo sé que yo vine de aquí. Puedes decir lo que quieras, pero Dios determinó un solo origen. Dios tiene su propio origen. Tienes clara tu esencia, tu origen, tu identidad en medio de la generación de la que haces parte. Es necesario que nosotros tengamos la claridad en medio de nuestra generación. Esta pregunta es esencial, tener clara nuestra identidad en medio de la generación. El mundo nos va a ofrecer muchas cosas. Cada día estamos en un afán, estamos llenos de tecnología, llenos de muchas cosas que nos envuelven, que enrollan nuestra vida. Pero Dios nos ha respondido y nos responde cada día. Tus pensamientos pueden ser muy bonitos, tus pensamientos pueden ser un paraíso, ¿no? Pueden ser el paraíso más espectacular, lo que tienes en tu cabeza, pero realmente nuestros pensamientos, por muy bonitos que sean, no son los pensamientos de Dios, no son los mismos pensamientos de Dios. Entonces es necesario que nosotros analicemos nuestro origen, buscar nuestro origen. Si tú quieres encontrar respuesta y guía para tu vida, si tú quieres encontrar una respuesta clara a lo que necesitas para tu futuro, si quieres tener la tranquilidad de escoger bien, lo que te puedo decir es que vuelvas a tu origen. Es que es necesario que nuestras generaciones, por todo lo que han pasado, por todos los cambios, guerras, cambios, cada día llamamos, de hecho la Biblia habla de esto, de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cada día vemos esto, nos vemos envueltos en miles de cosas, en enfermedades, cosas que nos quieren desenfocar de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios tiene para ti. Pero la responsabilidad nuestra en este día, nuestra responsabilidad, tu responsabilidad y mi responsabilidad, es con nuestras generaciones futuras. Nuestras decisiones van a marcar el futuro de estas generaciones. Y si nuestras decisiones de ahora no están fundamentadas en Dios, créeme que esto va a ser construir sobre la arena, construir vigas sobre una arena, algo que no tiene fundamento. La Biblia dice que apartados de Dios nada podemos hacer, nada, absolutamente nada, no podemos llegar a ningún lado. ¿Qué quiero que aprendas hoy? ¿Qué quiero que hagas mejor? ¿Qué quiero que hagas en este momento? Y es que analices tus pensamientos. Mira, analiza tus pensamientos y tus caminos. ¿Están alineados con tu origen, el cual está en Dios? Es necesario que analicemos nuestros caminos, nuestros pensamientos, si están alineados con nuestro origen, el cual está en Dios. Es necesario que miremos, que volvamos al centro. Mire, la Biblia tiene 66 libros, la cual cada día nos enseña cosas nuevas. Y esta es una hermosa oportunidad para que tú te conectes con Dios. Si nunca has tenido la oportunidad, nunca has tenido la oportunidad de conectarte con Dios, este es un buen momento para conectarte con Dios. Tus pensamientos, por muy lindos que sean, no son comparables a los pensamientos de Dios. Y en este día te digo, es necesario que nosotros volvamos a nuestro origen. ¿Qué tal si me permites hacer una oración en este momento por ti? Acompáñame a hacer esta oración y que le digamos a Dios, Dios, alinea mis pensamientos y mis caminos hacia donde tú vas.
Señor, hoy te damos gracias, te doy gracias por cada una de las personas que nos está viendo a través de este medio, Señor. Te pido que las bendiga, Señor, pero hoy te pedimos algo especial como una generación responsable, una generación que te busca a ti, Señor. Te pedimos, Dios, que por favor alinees nuestros pensamientos con lo que tú piensas, Dios. Dispón nuestra mente, abre nuestra mente para lo que tú quieres llevarnos, Señor. Y Dios, endereza nuestros caminos hacia donde tú quieres que vayamos. Hoy te lo pedimos, te rogamos, Señor, que guíes nuestros pasos, Dios. Queremos, Dios, dejar un buen mundo para las siguientes generaciones, Dios, hasta que tú vengas, Señor. Permítenos entender que nosotros vivimos para ti. Vivimos gracias a ti, Señor, y vamos a vivir por ti, Señor, por tu misericordia hasta donde tú quieras. Permítenos entender que nuestra generación va a tener éxito cuando se centre en que tú, Dios, tú eres, Dios, nuestra base, nuestro equilibrio, nuestros pasos y nuestra visión hacia donde debemos ir. Gracias te doy por cada una de estas vidas, Señor, y declaro tu gracia y tu favor sobre nuestra generación, Señor. Gracias por tu infinita misericordia y gracias porque tú nos perdonas, Señor, multitud de pecados. Perdónanos, Dios, porque nuestra generación ha tomado muchas decisiones equivocadas y permite que alineemos nuestra mente a lo que tú quieres, Señor. No permitas que esta generación sea una generación de rebeldes sin causa. Permítenos, Dios, cada día trascender, Dios, pero guiados por ti, Dios. Que siempre, Dios, busquemos que nuestra generación empiece a preocuparse por buscar tu sabiduría y buscarte a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.